Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis queridos amigos. Es un placer y es un bello honor poder una vez más compartir un video con ustedes. Y es muy importante estar siempre aprendiendo. ¿Por qué? Porque el aprender o el conocimiento nos hace ver la realidad y nos hace entender que nosotros necesitamos de Dios. Todo mundo necesita de Dios. El que no quiere aceptar, esa es otra cosa. Pero de que todos necesitamos de Dios, eso sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos por las manos de Dios. Y el ADN de Dios está en nosotros. En otras palabras, por naturaleza, nosotros necesitamos y debemos de depender del favor y de la misericordia de Dios. Así es que, sin más tanto que decir, vamos a hablar de un tema donde yo estoy tan seguro que todos lo conocemos. Tal vez una y mil veces le has escuchado, pero es bueno realimentar nuestra mente para que no se nos olvide de lo que nosotros hemos aprendido en la vida. Y hoy te quiero hablar sobre la culpa. Cómo la culpa se puede convertir en gratitud en nuestras vidas. Y yo creo que culpable, yo creo que todos hemos sido culpables de alguna u otra forma. Hemos sido culpables por algo que pasó en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no podemos sacarle un provecho sobre eso. Pero hoy te quiero enseñar cómo la culpa nos viene a formar, cómo la culpa nos viene a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que fue culpable por lo que sucedió, generalmente uno se arrepiente de haberlo hecho. Y cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio. Entonces las personas que hemos sido nosotros culpables de algo que ha pasado, eso nos ha ayudado de no volver a hacer las mismas cosas, lo que hicimos en el pasado o por culpa nuestra, las cosas no se llevaron a cabo o no alcanzamos. Entonces, la culpa nos viene a enseñar, nos viene a formar, nos viene a madurar de no volver a hacer las mismas cosas o la misma equivocación que hemos cometido. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, que nosotros vayamos aprendiendo siempre cuando cometemos un error. En otras palabras, nosotros aprendemos de nuestros errores. Porque imagínate, ofendiste a un amigo y no te sentiste culpable. Eso quiere decir que no hay conciencia hacia el ser humano, no hay conciencia en ti. Eso quiere decir que hay algo malo, hay algo peor que está sucediendo en tu vida. Pero cuando reconoces que tú tuviste la culpa, es ahí donde uno pide perdón o ya no vuelve a hacer las cosas. Te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Tú eres estudiante y
El día jueves el maestro dijo que va a haber examen el lunes. Y llegó el día lunes y pasaron los exámenes. Y en tus calificaciones sacaste menos de 5. De 1 al 10 sacaste un 4. ¿Quién tuvo la culpa ahí? ¿El maestro o tú? Tú tuviste la culpa. Y eso te hace enseñar. La culpa te hace enseñar de no volver a hacer lo mismo, de no esforzarte en el estudio, de no hacer las cosas como uno quiere, sino que como tiene que ser el orden. Y es ahí donde te das cuenta que por tu culpa no sacaste las mejores calificaciones, pero para la próxima ya no vas a sacar las mismas calificaciones tan bajas. Eso quiere decir que la culpa te vino a enseñar que no debes de hacer las cosas equivocadamente o incorrectamente. Eso te ayudó. Eso te vino a enseñar, te vino a madurar, porque para la próxima te vas a esforzar más. Otro ejemplo, posiblemente estás en tu segundo o tercer matrimonio y por lo regular siempre o el hombre o la mujer dice, es que ella tuvo la culpa, es que él tuvo la culpa, pero nadie reconoce que también fue culpable por la causa que el matrimonio se destruyó. A veces no reconocemos esa parte. Y cuando no reconocemos, siempre va a suceder lo mismo con el siguiente matrimonio. Pero cuando llegamos a reconocer que también fuimos culpables en alguna área que no hicimos bien, eso te hace madurar y no volver a hacerlo. Entonces, así es en el matrimonio. Porque yo tuve la culpa, por eso no funcionó mi matrimonio. Ahora este matrimonio que tengo en el presente, voy a mejorar y trataré de no hacer las cosas malas como lo hacía en el pasado. Vamos otra vez para atrás. La culpa te enseñó y te vino a decir que no lo vuelvas a hacer otra vez en el futuro. Eso quiere decir que la culpa se vuelve en gratitud, se convierte en gratitud gracias a esas culpas que yo me sentía culpable. Ahora ya no lo quiero hacer lo mismo. Pero tenemos que tener ese sentimiento. Yo tuve la culpa, pero ahora ya no lo vuelvo a hacer. Y es cuando nosotros comenzamos a mejorar, a cambiar. ¿Por qué? Porque entró un sentimiento de culpa y entendimos que no hicimos bien las cosas, porque ese sentir, esa conciencia nos dice que no hicimos bien las cosas, por lo tanto somos culpables. Entonces vendrá un cambio, vendrá algo diferente. Por eso es muy importante que nosotros saquemos algo bueno de todo que aparentemente está mal, no está bien. Pero cuando nosotros tomamos un tiempo, así como ahorita estás tomando este tiempo para ver este video, dedicaste un tiempo para reflexionar, pensar, ¿qué fue lo que no hice bien? Y cuando te das cuenta que fuiste el culpable por la cual algo no sucedió, es cuando vienes a entender que ya no lo vas a volver a repetir, a hacerlo otra vez. Ya no. Por eso hay que ver siempre el lado positivo de la vida, porque quizás
podemos decir que es culpable y va a vivir toda su vida siendo culpable. Pero no, muchas veces nos hace reflexionar, nos hace ver que no debemos de volver a hacerlo, que no volvemos de repetir esas cosas malas. Por eso traje el ejemplo del estudio, por eso traje el ejemplo del matrimonio. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Cometí muchos errores y fueron culpa mía. Pero ahora es diferente. Claro, a veces me siento culpable por algo que no sucedió, pero aquí vamos a ver la otra diferencia. No nos podemos sentir culpables por algo que nosotros no tenemos el control. Por ejemplo, hoy quería ir a jugar fútbol, pero llovió. Así es que no fui al campo, no me tengo que sentir culpable, porque ahí no tengo yo el control. Otro ejemplo, tuve un accidente, aunque no sea tan bonito, ¿va? Tuve un accidente y pues se murieron 2 personas. Pero yo no sabía que iba a suceder ese accidente. Yo no sabía que iba a pasar. Entonces no me tengo que sentir culpable si yo iba manejando bien y de repente pasó algo, se me reventó algo, vamos a decir, se quebró algo que donde están conectados las llantas, porque yo no soy mecánico, casi no sé cómo se llaman, el laxo que le llaman no sé cómo se llama, la flecha. Por ejemplo, se te quebró la flecha cuando ibas a 80 y tu carro volcó y se murieron 2, pero tú no te moriste. Ahí tú no te vas a sentir culpable por la muerte de tu amigo, simplemente un accidente. Ahí es donde nosotros no nos tenemos que sentir culpables, pero donde nosotros, pudiendo haber evitado y lo hicimos o no le hicimos las cosas, entonces tenemos ese sentimiento de culpa. Pero cuando llegamos a entender que no, cuando la conciencia nos dicta que eso no estuvo bien, vamos a aprender de la culpa, vamos a cambiar y mejorar. Así es que hay muchas cosas que nosotros debemos de verlo en el lado positivo, porque de esa forma nosotros aprendemos y al aprender siempre nos va mejor en esta vida.